a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica. En boletín 11.951-31. En segundo lugar, un correo electrónico del diputado señor Diego Ibáñez, mediante el cual solicita a la Comisión agendar para una próxima sesión la asistencia de representantes de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Y en tercer lugar, un correo electrónico del señor Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, mediante el cual agradece la invitación formulada para la presente sesión, pero por razones de agenda les es imposible asistir y manifiesta su disposición para que se le invite en otra oportunidad. Eso es todo, presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputado Boris. Sí, a ver si se puede insistir con la invitación del ex ministro Barraza. Por cierto. En la próxima sesión. Sí, sí. Vamos a insistir entonces con la invitación para la próxima semana. Para la próxima semana. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. Si no hubiera interés en relación a la cuenta, pasaríamos a la orden del día, que tiene por objeto seguir discutiendo en general el proyecto de ley en origen del Ejecutivo, que, con urgencia calificada de simple, que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. En este aspecto han sido invitados representantes del Instituto Libertad y Desarrollo y del Centro de Estudios Públicos. Tengo entendido que están ambos. Y si es así, asiste la señora Pilar Asbun, directora del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, acompañado por la señorita María Trinidad Slayer. ¿Está bien pronunciado? No, Slayer. Muy bien. Investigadora del dicho programa. Y el señor Andrés Hernando, por el Centro de Estudios Públicos. Muy bien, entonces le ofreceríamos la palabra al Instituto de Libertad y Desarrollo. Ustedes estimen conveniente quien interviene, o si quieren intervenir las dos, no hay ningún inconveniente. Hay que apretar el botoncito que está ahí abajo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, quisiera agradecer a esta comisión por invitarnos a participar en la discusión de este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales que vamos a abordar por separado. El primero de ellos es el cambio de enfoque de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, orientándolo hacia la familia. El segundo es la inclusión de la clase media en riesgo de caer en vulnerabilidad como sujeto de la política social. Y el tercero son mejoras en la revisión de la gestión de los programas sociales y en la asignación de recursos. Con respecto al nuevo enfoque familiar, las modificaciones propuestas pretenden reorientar la política social del Ministerio, orientándolo hacia la familia, de modo que no se considere al individuo como un ser aislado, sino que considerándolo dentro del entorno familiar. Y la primera pregunta que nos surge entonces es: ¿tiene buenos resultados abordar las problemáticas sociales desde una perspectiva familiar? Y nosotros consideramos que esto es cierto en muchos casos, puesto que muchas de las situaciones de vulnerabilidad se producen precisamente por malas dinámicas al interior de la familia, y también que se pueden producir resultados mucho más permanentes si es que se considera a la persona considerando su entorno. Y podemos dar algunos ejemplos en los cuales el enfoque familiar ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, en la prevención de consumo de drogas en adolescentes. Este fue un estudio que fue realizado por Senda en el año 2015, que consistió en una encuesta que se realizó a alumnos entre octavo básico y cuarto medio, en el cual se concluyó que si los padres de los alumnos tenían conductas de prevención de consumo de drogas, los alumnos consumían en total menos marihuana y cocaína que aquellos alumnos cuyos padres no tenían estas conductas. Como por ejemplo podemos ver en el gráfico, con respecto al factor de protección, si los padres saben dónde se encuentra su hijo después de la escuela. Con respecto al consumo de marihuana, aumenta 1,7 veces el riesgo de consumo en aquellos casos en los cuales los padres no saben dónde se encuentran sus hijos después de la escuela, y con respecto al consumo de cocaína, 2,5 veces. Otro ejemplo que podemos dar es con respecto a la prevención del delito. Aquí nos vamos a referir a un programa que se denomina Lazos, que fue desarrollado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito, que está destinado a niños entre 10 años y 17 años que se encuentran en riesgo sociodelictual.
Esto significa que pudieron haber cometido algún delito, pero que no se encuentran en el Servicio Nacional de Menores. La idea de este programa es trabajar desde la familia del menor. Esto significa que ellos van a resolver la dinámica familiar que puede ser problemática, de modo de mejorar la comunicación, generar respeto, y ha tenido excelentes resultados. Entre 2012 y 2018, el 95% de los jóvenes permanece viviendo en su hogar. Eso significa que no fue redestinado al Servicio Nacional de Menores, no se encuentra en situación de calle. El 84% de los jóvenes se encuentra asistiendo a la escuela o se ha reincorporado a ella, y el 78% de los jóvenes no ha tenido nuevos arrestos durante la duración del programa. Un tercer ejemplo que podemos dar es con respecto a la infancia que se encuentra vulnerada. Esto es muy importante porque se pretende erradicar en el Ministerio de Desarrollo Social el nuevo Servicio de Protección a la Niñez. Sabemos que en junio de este año la ONU sacó un fallo, una resolución, en la cual señaló que el Estado de Chile ha tratado muy mal a la infancia. Y dentro de las recomendaciones que da para poder solucionar esto, está destinado precisamente hacia la familia. Por ejemplo, dice: prestar asistencia apropiada a la familia en el cumplimiento de las obligaciones parentales a fin de reducir la necesidad de cuidados alternativos. Si nosotros ayudamos a la familia, no va a ser necesario que el niño tenga que salir de su hogar. Y en segundo lugar, en aquellos casos en los que de todas maneras es necesario que el niño salga de su hogar, hay que priorizar aquellas medidas que favorecen una situación familiar. Por ejemplo, una familia de acogida, la familia extensa, prefiriéndolo por sobre la opción residencial. Y de todas maneras es necesario trabajar con la familia del niño, de modo que él se pueda reincorporar a su familia si es que esto es posible de acuerdo al interés superior del niño o niña adolescente. Ahora nos surge la segunda pregunta. ¿Incorporar a la familia es un avance dentro de la política social del Ministerio, toda vez que sabemos que el Ministerio ya tiene algunos programas que están destinados específicamente a la familia, como por ejemplo el apoyo a las iniciativas familiares y comunitarias, algunos bonos, el apoyo a las familias para el autoconsumo? Y tenemos que considerar que si bien existen programas que están destinados a la familia, en realidad se centran en uno o más integrantes de ella, no considerando a la familia como un todo. Y considerar a la familia como un todo es muy importante, toda vez que, además de permitir la optimización de recursos, permite que uno pueda trabajar con las familias desde su interior, resolver sus dificultades actuales, prevenir las dificultades futuras, porque las familias, en la medida que va avanzando el tiempo, se generan nuevas dinámicas en las cuales ellos necesitan ayuda. También permite que no se generen paradojas en el interior de las familias, de modo que ellas se tengan que adaptar a los programas sociales, sino que sean los programas sociales los cuales reconocen a la familia desde su propia realidad. Y por último, creemos que coordinar las políticas públicas dirigidas a los integrantes de la familia en particular, como por ejemplo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, permite que se realice una sobreintervención, lo que también es negativo. De este modo, consideramos que es adecuado que se incorpore el enfoque familiar en este ministerio, siendo más que un cambio de nombre, porque no se le están entregando solamente funciones al ministerio, sino que se le está entregando un deber de actuar. ¿Y cuál es el deber? Que dentro de sus programas ellos actúen con el enfoque familiar en la medida que esto sea posible, porque hay ciertos casos en los cuales no lo es. Y en este sentido creemos que la definición de familia tiene que ser de carácter funcional, potenciando los roles que se quieren promover al interior de ella, como por ejemplo el apoyo, el afecto, el respeto, el cuidado, y esto es lo que debe ser promovido por parte del ministerio. De todas maneras, tenemos que considerar que esto es un primer paso, de todas maneras esto se tiene que plantear en iniciativas concretas, y además el enfoque familiar es uno de los tantos factores que influyen en el éxito de un programa social, porque además el programa tiene que ser bien diseñado, tiene que ser bien implementado. Pero creemos que incorporar el enfoque familiar es muy importante. ¿Va a intervenir usted ahora? Sí. Muy bien, Pilar. Tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí. ¿Sí? No, tienes que apagar el tuyo, Trinidad. María Trinidad, ahí. Muchas gracias, señor presidente, y a los diputados miembros de esta comisión por la invitación. Yo me referiré a continuación sobre los últimos dos ejes fundamentales que habíamos hablado al principio de nuestra presentación. El segundo enfoque de este proyecto es la inclusión de la clase media en riesgo de caer en vulnerabilidad. Sabemos que el proyecto propone
que el Ministerio de Desarrollo Social colabore con el Presidente de la República en la implementación de programas y planes que tiendan a brindar protección social a las personas y familias que, aún sin encontrarse en una actual situación de vulnerabilidad, ya sea por un evento inesperado o una contingencia, tienen el riesgo de volver a caer en ella. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay una clase media en riesgo de caer en vulnerabilidad? Sabemos que no hay consenso en una definición única de clase media. De hecho, existen diferentes metodologías para estimar cuándo una persona se encuentra o no en esta situación socioeconómica. Y nosotros vamos a adoptar una definición desde el punto de vista de un enfoque absoluto de ingresos, de acuerdo a los lineamientos que da el Banco Mundial. Y en ese sentido se clasifica como perteneciente a la clase media a quienes se encuentran entre un umbral de ingreso por persona mínimo de $10 y máximo de $50 diarios, dólares paridad poder de compra, de acuerdo al año 2005. ¿Cómo ha evolucionado la clase media en Chile? Según estudios que se elaboraron en base a datos de la CACEN, entre el año 1990 y el año 2015, el porcentaje de personas de clase media se ha triplicado, según la metodología que les comenté inicialmente, porque hay distintas metodologías, pasando de 23,7 a 64,3%. Esto significa que el año 2015 habrían 11,3 millones de personas en clase media. Este gráfico muestra la evolución de la población en Chile según clase socioeconómica entre el año 90 y 2015, como ya les señalé. Ahí se ve que el año 90 la clase media era un 23,7%, y el año 2015 se triplica prácticamente a 64,3%, y que la pobreza sería un 34,8% el año 90 y se reduce a un 2,5% el año 2015. Sin embargo, si bien esta movilidad o esta movilidad social que ha experimentado Chile claramente tiene indicadores positivos y es una buena noticia en cuanto da cuenta de la existencia de oportunidades para que las personas progresen, esto también conlleva el surgimiento de un riesgo, de nuevos riesgos que se constatan con los datos que proporciona un informe que elaboró la OCDE recientemente en junio de 2018. Hay un informe de la OCDE que hace un análisis respecto de la movilidad social en los países miembros, entre ellos Chile, da buenos indicadores. Obviamente, en promedio, no han habido, hay un avance, pero no tan significativo. Pero lo importante, lo que me interesa para efectos de la presentación, que proporciona que pese a que pueda existir una alta tasa de movilidad social en el caso de Chile, existen grandes riesgos de los hogares de ingreso medio de caer al primer quintil de ingresos. Y este gráfico da cuenta de eso. En el fondo señala los peligros que persisten a pesar de la alta movilidad. La clase media enfrenta un alto riesgo de volver a retroceder. En efecto, no sé si se puede ver bien el gráfico, pero se representa que hay una probabilidad de 23,8% que un hogar del quintil 2 pase al quintil primero. Hay una probabilidad de un 16,3% que un hogar de clase media pase a clase baja, del quintil tercero al quintil primero, y hay una probabilidad de 11,3% que un hogar de clase media alta, es decir, del cuarto quintil, pase al quintil primero. Es decir, las probabilidades de caer o de retroceder son altas, y también son altas si se puede ver en el gráfico en comparación a otros países que fueron objeto de este informe. Ahí está la fuente del informe de la OCDE. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la clase media? El informe de la OCDE plantea que las principales razones que tienen que ver con dicho retroceso tienen que ver justamente con eventos inesperados como lo son la ruptura familiar, muerte de un familiar, enfermedad, especialmente pérdida de empleo. Recomendaciones desde este punto de vista de la política pública. Es interesante distinguir entre el apoyo que va a requerir una familia en situación de pobreza versus una familia de clase media. Todos entendemos que el foco del Ministerio de Desarrollo Social claramente debe estar más concentrado para dar un apoyo integral a las personas que están y las familias que están en situación de pobreza, que respecto de la clase media, más bien serían otorgar oportunidades, lo cual obviamente se ve beneficiado cuando hay una economía también más estable, y al mismo tiempo una red de apoyo. Y esto es lo que viene a ser el proyecto de entregar una red de apoyo precisamente frente a estas contingencias o eventos inesperados que toda una familia de clase media puede perfectamente experimentar, como es la pérdida de empleo, por ejemplo.
Entonces, las principales recomendaciones de este informe es reforzar las políticas públicas dirigidas a los más vulnerables, también como a la infancia, que es algo que se ha recalcado bastante. Y también una de las recomendaciones que nosotros también creemos que es importante, que el involucramiento de la familia y la focalización de los recursos públicos no solamente están orientados a la cobertura, sino que en entregar un programa de calidad desde el punto de vista integral. Por último, para referirme al tercer punto, que yo creo que es muy importante de este proyecto de ley, es las mejoras que se hacen en la revisión de la gestión de los programas sociales y la asignación de recursos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué tan importante es la evaluación de los programas sociales en la asignación de los recursos? Y nosotros consideramos que es muy importante la evaluación de los programas sociales en la asignación de los recursos. Y en este sentido, el proyecto tiene dos ejes que a mi juicio son relevantes. Uno es establecer que el Ministerio de Desarrollo Social tenga que efectuar estos informes de seguimiento de los proyectos sociales, que eso pueda tener una incidencia en la asignación de los recursos, y al mismo tiempo se incorpora en uno de los artículos que un reglamento determine la periodicidad, los plazos, el contenido de estos informes, o sea, darle una mayor regulación para que efectivamente puedan tener algún efecto en la asignación de los recursos. Y el segundo punto, que yo creo que también es relevante, es que se le permita a la Dirección de Presupuesto acceder a la información que tenga el registro que lleva el Ministerio de Desarrollo Social. Y en este sentido, también valoro que se hayan tomado debidos resguardos respecto de lo que es la protección de los datos personales. Como se puede ver en el proyecto, esta información que va a extraer la DIPRES va a ser de carácter indeterminada e indeterminable respecto a los datos personales. E incluso se va a sancionar a aquellos funcionarios de la Dirección de Presupuesto o a aquellos a quienes se le haya encargado tener acceso a estos datos por el mal uso de los datos. En términos finales, concluir que prácticamente que este enfoque familiar que se introduce en el proyecto lo consideramos de suma importancia por las razones que dijo Trinidad anteriormente, pero que al mismo tiempo, y es importante recalcar, que no basta solamente incluir un enfoque familiar, sino que donde se van a ver como estos resultados objetivos van a ser en el diseño y en la implementación de estos programas sociales. Muchas gracias, presidente, y a todos los miembros de la comisión. No, muchas gracias a usted, María Trinidad y Pilar. Muy bien hecha su exposición, muy metodológica, muy pedagógica, así que la felicito. Ahora sí quiero hacer, voy a hacer algunas consultas, si ustedes quieren. Solo me interesa saber, y que ustedes no se han enredado en el concepto de familia en la exposición. No. ¿Ah? Porque hay otros expositores que se han explayado principalmente, acaso comparten o no comparten el concepto de familia, y se han enredado en eso, pero veo ustedes que debo entender de aquello, que ustedes entienden que el concepto de familia hoy día en Chile es de una naturaleza bastante amplia, sí, diversa, y que no es tema del cómo entendemos hoy día qué es una familia. María Trinidad, ¿para quién? Claro, sí. Con respecto a esa pregunta, nosotros tenemos que considerar que no estamos tratando de definir familia para todo. Lo que estamos definiéndolo es familia concretamente para los fines del Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese sentido, lo más importante de la definición tiene que ser cuáles son los roles que vamos a promover dentro de ella. El apoyo, el cuidado, el respeto, que es finalmente lo que permite el desarrollo social. ¿Quiere agregar algo? No, coincido con María Trinidad. Sí. Gracias, presidente. Coincido con María Trinidad, que sabemos que hoy día actualmente el enfoque del Ministerio de Desarrollo Social es brindar protección social a quienes lo necesitan. Y en ese sentido uno no puede andar haciendo discriminaciones respecto de tipo de familia para estos efectos del Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien. Abierta la palabra si alguien tiene alguna inquietud. Yo reiterarles que me pareció muy buena la exposición de ustedes, muy bien pensada, muy clara, muy concreta. No había visto otra tan bien diseñada. Así que, verdad, felicitaciones. Gracias. Diputado Boris. Una pregunta. Si bien, muy bien. La familia es como importante el apoyo, según la exposición, pero supone que la familia también se envuelve dentro de una comunidad. ¿Cómo ve este nuevo ministerio el apoyo hacia la comunidad que va a contener a la familia? Porque, por ejemplo, no sé, pues en un barrio, en una población, la gente es parte, no sé, de una junta de vecinos, donde se organizan, donde solucionan sus problemas de seguridad,
sus problemas, no sé, distintos problemas que tienen como comunidad. ¿Cómo aborda el Ministerio de la Familia el apoyo hacia esa comunidad? Ponga frío. María Trinidad, ¿quiere responder? Sí, claro. Muy bien. Mira, precisamente lo que dice usted es súper importante. Por ejemplo, en el programa Lazos, que nosotros analizamos cómo lo realizaban ellos, además de focalizarse en la familia, también van a las redes extensas del menor. Consideran a la familia extensa, a la escuela, al consultorio. ¿Por qué? Porque una persona no es solamente ella como individuo, sino que también son las redes que están alrededor de ella. En este sentido consideramos que, si bien la familia es lo más importante, porque es donde uno aprende todos sus valores, las dinámicas, cómo comportarse en sociedad, el entorno también es muy importante. En este sentido consideramos que el Ministerio de Desarrollo Social, no por tener un enfoque familiar significa que tiene que dejar de apoyar a las comunidades. Una cosa no quita la otra, sino que yo creo que en realidad las complementa. Muy bien. ¿Quieres complementar, Solo Pilar? agregar que es añadir, o sea, ya es un poco redundante, pero es entender que acá se amplía el concepto, se extiende a la familia, pero obviamente el Ministerio de Desarrollo Social conserva su rol de protección social de acuerdo a como ya lo hace también. O sea, es extenderlo, es una añadidura. Eso es lo que yo entiendo también del proyecto. Muy bien. Diputado, tiene la palabra, diputado Esteban. Un gusto saludarla, gracias por la información que, como dice el presidente, ha sido muy esquemática, muy pedagógica. Justamente en lo pedagógico, en lo que tiene que ver con la relación escuela entendido como liceo, como colegio, sin diferencias. La relación familia-escuela, desde mi punto de vista, siempre hay un vacío. Le dejamos al Ministerio de Educación o a las políticas educacionales que propicie esa relación. No obstante, creo que sería una buena oportunidad, a lo mejor la están construyendo, y si no, para que se considere como de otro ministerio, que bien puede ser enfatice que esa relación hoy día, que sobre todo para los sectores que pretendemos atender, y en general yo diría que para todas, incluso llamados la clase alta, los sectores más acomodados, debe ser la escuela la que reemplaza probablemente una serie de roles cuando en la familia no se da, y difícilmente eso va a cambiar. Por lo tanto, sería bien interesante ahí construir una propuesta clara, concreta, porque lo hemos conversado en muchas ocasiones, probablemente todos los que estamos en esta mesa, en distintos escenarios, pero finalmente no se considera, y es un gran motor, y hoy día, pero una de las fortalezas mayores, cuando ese antiguo momento que se da en las escuelas, la escuela para padres, por ejemplo, pero también como la escuela para la familia en los barrios, como decía Boris, que yo quisiera que a lo mejor ustedes, que son estos centros de estudio, puedan hacer propuestas más cercanas, probablemente a la mirada del presidente Piñera. La relación escuela-familia hoy día está muy, incluso antes se incorporaba el ámbito de la salud, pero también eso se ha dejado de lado, entendiendo que la jornada escolar completa, que si bien han habido alguna estadística, en lo personal no creo que haya sido el gran acierto para este reencuentro, probablemente para el tema académico, el tema de mostrar punto más o punto menos en determinada prueba, pero efectivamente para hacer más persona a ese niño que se toma desde muy pequeño, la jornada escolar completa es un poquito deshumanizado. Así que interesante ustedes que están pensando en este tema, a ver cómo fortalecer esa área. Gracias, presidente. María Trinidad, ¿va a intervenir? Sí, en realidad estoy bastante de acuerdo con lo que el diputado Esteban está diciendo, toda vez que la educación, claro, primeramente está en la familia, pero en segundo lugar, al final los niños pasan mucho tiempo en la escuela. Entonces, en este sentido, es muy importante que exista una conexión entre la familia y la escuela. En el primer ejemplo que nosotros dábamos con respecto a los niños que consumen marihuana y que consumen cocaína, existe esto de que uno de los factores de protección que no mencioné es precisamente que los padres se involucren en los quehaceres de la escuela. Entonces, es un factor de protección para que el niño no consuma drogas. Eso es solamente una de las tantas aristas de lo que es una educación integral. Entonces, esta relación, esta dinámica, yo considero que es muy adecuada. Por ejemplo, en el colegio en el que yo asistí, se realizaban charlas para padres, pues los cuales se les enseñan roles de paternidad, de parentalidad en el fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no saben precisamente cómo educar mejor a sus hijos. A lo mejor ellos han tenido mala experiencia en su propia familia y las replican con respecto a sus niños. Entonces, poder reforzar estas relaciones, poder enseñarles cómo es la comunicación con ellos, cómo los tienen que abordar en cada etapa de desarrollo de su vida, es muy importante.
Y también, por ejemplo, con respecto a la salud en este programa que se llama Chile Crece Contigo, en que tiene un enfoque que en realidad es bastante transversal porque incorpora, por un lado, la salud, también trata de mejorar los roles de parentalidad, por otro lado, también se preocupa de que el niño ingrese al sistema de educación preescolar. Yo encuentro que ese es un buen ejemplo para seguir trabajando. Y bueno, y este programa precisamente se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que y además ese programa ha tenido muy buenos resultados, muy buenas evaluaciones. Entonces yo creo que si seguimos avanzando como en esa línea, podemos construir, en realidad avanzar mucho en el desarrollo social de nuestro país. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Solo una inquietud mía. Yo el otro día le planteé al ministro que a lo mejor sería prudente aprovechar que se está haciendo esta modificación en el ministerio, que a lo mejor convendría incorporar al adulto mayor, que sea el Ministerio de la Familia, del Adulto Mayor y Desarrollo Social. ¿Ustedes creen, pensando a futuro, de que la composición de la población va a ser diametralmente distinta a lo que tenemos hoy día, que a lo mejor sería la oportunidad de poder ya dar este paso y no esperar más tiempo? Pilar. Gracias, presidente. Efectivamente, es una gran preocupación lo que suceda con los adultos mayores. Igual creo que el concepto de familia es tan amplio que involucra a los adultos mayores. O sea, yo no me imagino una familia sin adultos mayores. En ese sentido, creo que el concepto lo involucra. Podría ser, es algo que no nos preocupa mayormente, pero que podría ser positivo, pero creo que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya lo involucra. Y además creo que podría dar pie a que uno podría establecer el Ministerio de la Niñez o el Ministerio de Discapacidad, porque sabemos que hay muchos enfoques del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces creo que el concepto familia logra aglutinar. Sí, es un concepto más amplio. Muy bien. Diputado Álvaro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con usted con que la presentación fue sumamente clara. De hecho, me gustó el nuevo concepto de lo funcional. Deja bastante claro respecto a que finalmente no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino que alguien que en el fondo puede ser un tío, un abuelo, una persona tal vez del mismo sexo, que entrega cariño a otra y le sirve como una red de apoyo. Eso es lo primero. En lo segundo, qué bueno, diputado, haber escuchado a alguien que hable de educación, porque es primera vez que escucho esta semana hablar de educación y respecto a que las familias se involucren, y nadie se había referido a lo que pasó el día sábado en el Instituto Nacional, donde varios profesores y trabajadores que estaban en ese colegio fueron rociados con benzina y los querían quemar. Ojalá nos estén viendo por televisión y escuchen sus palabras y escuchen las mías, porque ahí hay que trabajar y la familia se tiene que involucrar para que nunca más vuelva a suceder. Por último, chiquillas, les quería preguntar, a visión de ustedes, ¿por qué las familias que tienen estos accidentes, pierden el empleo o muere un familiar, no hay forma de detener su caída a la pobreza? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué no se ha hecho anteriormente? Porque esto que estamos hablando no es algo nuevo. Yo creo que acá el presidente, que tiene más años de experiencia que yo, Así es. y bastante más experiencia que yo, Más mucha, como experiencia dice que acá, años. es un tema recurrente. Entonces, ¿qué no se ha hecho para no volver, y se los pregunto en la dirección, de saber para qué no volvamos a cometer los mismos errores? Muchas gracias. María Trinidad. Yo creo que precisamente no habían sido el foco de la preocupación social. Entonces, por eso ampliar el ministerio también a estas personas para evitar que caigan en vulnerabilidad es muy importante. Y esto está muy relacionado también con ese programa que están promoviendo del Red de Clase Media Protegida, que se refiere a ciertas situaciones o contingencias específicas que pueden suceder en la vida que te pueden llevar precisamente a caer en la situación de vulnerabilidad, como por ejemplo es la pérdida de empleo. Si yo me quedo sin un empleo, claro, puedo tener este seguro, el fondo solidario en el caso de que uno se quede sin empleo, pero ese seguro dura por una cantidad de tiempo. ¿Qué pasa si es que yo no puedo conseguir el empleo tan rápido porque a lo mejor ya no tengo las capacidades suficientes, a lo mejor ya soy mayor y las personas no me quieren contratar? Ahí opera el seguro. Entonces yo creo que en este sentido el ministerio o quien haya elaborado el proyecto tuvo una visión a futuro, dijo, sí, esto es un problema que está sucediendo. Vino el informe de la OCDE y dijo,
lo constató, porque el informe fue en junio, fue posterior, por ejemplo, al programa de gobierno en el que ya hablaba de esta red de clase media protegida, y dijo, sí, este es un problema que está sucediendo, y este es yo encuentro que este es un proyecto que dice, me voy a hacer cargo de ese problema. Muy bien. Sí, diputado Álvaro, ¿quiere reiterar alguna cosa? Sí, quiero hacer una pregunta más respecto a la educación. Porque dentro de las causales que ustedes acá hablan, está la enfermedad, está la pérdida de trabajo, la ruptura. Pero quiero saber, si, a la opinión de ustedes, esto se va a ir modificando con el tiempo. ¿Y a qué me refiero? En estos momentos tenemos trabajos, o hay trabajos, les voy a hacer súper claro, por ejemplo, cajera de supermercado, o gente que está en las bombas, y en el futuro esos trabajos van a empezar a desaparecer. ¿Cómo nosotros vamos a evitar de que caigamos de nuevo en puntos que no hemos tomado? Porque, insisto, hemos escuchado mucho que queremos cambiar, que la clase media protegida, pero en términos educacionales seguimos pensando hace 10 años atrás, siendo que tenemos que pensar en 20 años al futuro. Según ustedes, según su visión, ¿cómo podemos avanzar respecto a eso? Gracias. ¿Pilar o María Trinidad va a contestar? Muy bien, Pilar. Sí. Bueno, nosotros estuvimos revisando también un poco el programa para ver efectivamente qué consistía este programa de red de clase media protegida que aún no se lanza. Y efectivamente lo que busca es crear una especie de 5 de seguro frente a situaciones como más catastróficas, y se hace cargo precisamente un poco de ese punto laboral. Claramente va a depender cómo se presente la iniciativa, cómo se implemente, pero yo creo que una de las ideas, sabiendo que la pérdida de empleo es una de las principales contingencias, yo creo que de las principales contingencias que podría experimentar una persona, y lo que dice el diputado, de que eventualmente hay trabajos que podrían llegar a desaparecer, yo creo que es muy importante concentrarnos como en ese tema, y desarrollar en el fondo, pensar de qué forma podríamos. No tengo la solución al respecto, creo que hay algo que tenemos que desarrollar, pero ya estando este diagnóstico y estando la preocupación de generar un seguro para la pérdida de empleo, creo que ahí podemos ir armando armar redes y ver de qué forma se puede diseñar e implementar y abordar precisamente las situaciones de pérdida de empleo en casos que sea más por cambios de tecnología, de que hay pérdidas de trabajo que se puedan, trabajos que se puedan llegar a eliminar. María Trinidad, ¿quiere complementar? Claro, sí, que, bueno, independiente de esto, de todas maneras, también le corresponde una función al Ministerio de Educación, de que la educación se vaya actualizando también al siglo XXI, que prevea estas situaciones, que las personas puedan acceder a otros empleos que a lo mejor son más calificados, los cuales no van a poder ser desarrollados por máquinas, sino que es necesario que las personas, por su calidad humana, los realicen. Entonces también en eso yo considero que no le corresponde precisamente al Ministerio de Desarrollo Social, sino más bien al Ministerio de Educación, de ir actualizándose. Ok. No sé, diputado Cosme. Gracias, presidente. Después de esta presentación, uno de los temas que más seguramente han puesto énfasis en que es más que un cambio de nombre, ¿cierto? Ese cambio de nombre sin duda también está relacionado con las políticas públicas que se empezarían a implementar con este nuevo ministerio. Pero todos sabemos que esto, aplicarlo en la práctica, hay que ver cómo resulta en el territorio, sobre todo en las comunas, en los lugares más apartados, donde cuesta tener un buen catastro, ¿no es cierto?, de la información. El tema pasa hasta dónde ustedes van a llegar con su presentación o con su aporte al Ministerio desde la Fundación para ver la evaluación del impacto que tienen estos programas. Porque en lo local nosotros sabemos que es muy difícil a veces que se logre lo ideal, pero a veces, ¿no es cierto?, hay gente que no merece o no corresponde a recibir beneficios, y hay gente que sí corresponde y está fuera de los programas. Eso se ve en forma recurrente, el reclamo es permanente. Los municipios siempre, ¿cierto?, firman estos convenios de colaboración, y usted, presidente, sobre todo que vienen también del mundo rural, sabe que sobre todo que hay gente que uno dice, ¿cómo pues estas personas pueden estar recibiendo beneficios estatales cuando tienen una realidad socioeconómica bastante distinta a otros que sí están en una situación de vulnerabilidad bastante angustiante? Por lo tanto, creo que es muy importante saber hasta dónde llegaría su aporte a esta iniciativa. Eso, presidente. Muy bien, diputado Cosme. ¿Quieren intervenir? Pilar tiene la palabra. Sí, recojo la inquietud del diputado. Efectivamente es algo que hay que trabajar, sobre todo en el
O sea, el tema de como del apoyo y eventualmente de discernir lo que dice, o sea, lo que dice usted, que en el fondo que el Ministerio de Desarrollo Social para mí tiene que tener el foco en los más vulnerables, y este enfoque de incluir o de extender a la clase media, entenderlo también como una clase media en riesgo de vulnerabilidad, o sea, cuando ocurren estas contingencias y estos eventos inesperados. En ese sentido, el Estado tiene que dar una red de apoyo para que efectivamente no vuelva a retroceder, no caiga. Pero para mí el foco tiene que estar más centrado en las personas que están actualmente en situación de vulnerabilidad, que todavía tenemos un alto porcentaje. O sea, ha descendido bastante, pero hay que preocuparse primero y tener el foco claro en eso. Muy bien. Diputado Boris, ¿se entusiasmó con alguna consulta? Sí, una consulta para pedir su opinión aquí en uno de los en el proyecto aquí de ley define familia y dice que es el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculo de parentesco, pareja. ¿Qué opinan de las personas que viven solas, que en este tiempo es como común que los jóvenes empiecen a vivir solos, que tengan un gato a veces, un perro, o la gente que se está quedando sola? Eso. Ellos no están considerados como familia, y si significa de que no estar considerados como familia no tendrían el enfoque de las políticas de este ministerio. María Trinidad tiene la palabra. No prendió en el micrófono. Precisamente por eso nosotros decimos que es ampliar el enfoque. Eso no significa que todos los programas sociales que están destinados a personas que están completamente solas se tengan que retirar. Ojalá que esas personas sí puedan tener una familia, tengan una red de apoyo, la familia extensa, se las pueda apoyar de otras maneras, pero de todas maneras no por eso se las puede dejar de lado. Si la persona está en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, es un abuelito que tuvo hijos, pero sus hijos se murieron y se encuentra solo, es necesario apoyar a esa persona, es necesario darle todos los apoyos para que el abuelito no se encuentre en una mala situación. A lo mejor puede ser bueno que este abuelito vaya a estas juntas de vecinos y no va a tener una familia propia, pero sí se genera una comunidad con los demás abuelos y puede generar estos lazos que son necesarios para todos, porque al final la mayoría de las personas no somos ermitaños, sino que necesitamos de los demás. Y por eso es bueno, primero, que ojalá ese abuelito nunca hubiera quedado solo, y para eso es necesario potenciar a la familia, para que a lo mejor, si bien no tiene hijos, que sean sus primos, sus tíos, o sea, los sobrinos, claramente, y que todos lo puedan apoyar y podamos formar en el fondo una gran familia. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces escucharíamos ahora a don Andrés Hernando, investigador del Centro de Estudios Públicos. Ustedes, si estiman conveniente, se pueden retirar, o si quieren quedarse, no hay ningún inconveniente si quieren mantenerse en la comisión. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los miembros de la comisión por la invitación y la atención. Primero quiero contarles, digamos, mi nombre es Andrés Hernando, soy investigador del CEP, y yo entre los años 2010 y 2012 trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social como jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio. Yo llegué antes de que fuera Ministerio de Desarrollo Social, así que incluso me correspondió cooperar en la escritura de la Ley 20.530, que es la que forma el Ministerio de Desarrollo Social, y me correspondió también contribuir con mi opinión y con algunos desarrollos a varios de los programas que fueron citados por las expositoras de Libertad y Desarrollo. De modo tal que alguna experiencia tengo en estas cosas de las que voy a hablar. Digamos. Me voy a centrar en tres temas fundamentales. Quiero decir que comparto mucho de lo que presentaron Trinidad y disculpe, me olvidé el otro nombre. Y Pilar. Muchas gracias. María Trinidad y Pilar, por lo cual voy a tratar de complementar lo que ellas expusieron fundamentalmente y también tratar de contestar algunas preguntas que se han levantado aquí. Primero, respecto a la definición de familia. Es importante señalar que el Ministerio de Desarrollo Social hace bastante tiempo, desde antes, incluso antes de la época en que era Ministerio de Planificación, tiene programas que están centrados en la familia, ¿ya? No directamente, porque no había una definición de familia o no había un rol de familia, pero sí, por ejemplo, el Chile Solidario estaba centrado en la unidad que usaba el Ministerio para identificar qué son los hogares, ¿cierto? La focalización se hace a través de hogares, el registro social de hogares, antiguamente la ficha de protección social midía los hogares, programas que se diseñaban para funcionar dentro de los hogares. Y la definición de un hogar son básicamente personas que viven juntas en la misma vivienda y comparten un presupuesto de alimentación, que es una definición ultra técnica, pero que estadísticamente funciona y el 97% de las veces va a coincidir con la definición de familia.
¿ya? Entonces tenías muchos de los programas que ya están implementados o que ya fueron diseñados para actuar sobre la familia, o sea, en el hogar, en realidad estaban pensados para actuar en la familia, ¿ya? Respecto a la idea de tomar una definición funcional de familia, lo que yo hice fue básicamente un ejercicio simple. Busqué países que tengan ministerios de familia, que nombren la familia dentro de los roles del ministerio, y busqué si tenían definiciones legales de familia. Y para mi sorpresa, la gran mayoría de los países, o sea, casi todos los países, o sea, todos los países que revisé, Australia, Alemania, Austria, Reino Unido, Canadá, no tienen una definición legal de familia. ¿Ya? Básicamente dependen de una definición consuetudinaria que cubre a aquellas personas que viven juntas, ¿cierto? Y se prestan, como dice el proyecto de ley, apoyo mutuo, comparten un lazo de hogar, tienen lazos de protección, de cuidado, de parentesco entre ellos. Y me parece que en ese sentido que una definición funcional de familia, si necesitamos una definición de familia, porque después de examinar esto yo llegué a la conclusión de que en realidad parece ser que no la necesitamos del todo, podemos usar una definición consuetudinaria amplia, pero si necesitamos una definición de familia, entonces la definición tiene que ser del carácter funcional, como señalaban María Trinidad y Pilar. Disculpen, soy pésimo con los nombres. No es nada personal, mis alumnos lo saben bien. Puedo pasar un semestre sin aprenderme el nombre de ninguno. Así que, bueno, eso en una primera parte. Entonces, yo creo que el llamado a los legisladores, en el fondo, tener la definición más amplia de familia posible, en lo posible que sea de carácter funcional, de modo tal de que se vuelva consuetudinaria y nos permita a todos que todos entendamos lo que es familia. Hay un ejemplo muy bonito de lo que me encontré en el camino, que es el de Alemania. Alemania, cada 4 años aproximadamente, 3-4 años, 2014 fue el antepenúltimo, el último es finales del 2017, saca un reporte de la familia. Y en ese reporte de la familia lo primero que hacen es preguntarle al pueblo alemán qué entienden por familia. Entonces tienen una definición casi estadística, consuetudinaria de lo que es una familia. Esto es lo que entendemos por familia porque es lo que el pueblo entiende por familia. Y de esa forma, básicamente, el ministerio sabe cuál es su rol, a quienes tiene que tratar. Por supuesto, los hogares unipersonales, que es la forma técnica en que nos referimos a las personas que viven solas, siempre han estado consideradas en la política de social, digamos, y van a tener que seguir consideradas. Después quiero pasar ya a un punto mucho más específico en el artículo primero, número 5, letra E, donde básicamente se habla de los informes de seguimiento que se generan a través del Banco Integrado de Programas Sociales. En ese apartado en particular a mí me tocó participar de la última fase de creación de este Banco Integrado de Programas Sociales, de la última fase de creación de los reportes que se incluían, y una de las cosas que me llamó la atención es que en el tiempo el contenido informacional de esos informes fue cayendo, ¿ya? Uno fue encontrando que hay menos información. De hecho, en el Centro de Estudios Públicos el año pasado, con mi coautor Alejandro Ross, escribimos un documento en el cual mostramos exactamente cuán importante era el volumen de información que se había perdido, tanto de aspectos que permitían la evaluación del programa, como con su conexión con otros programas, como aspectos también presupuestarios. Entonces ahí yo valoro que ahora se agrega este inciso, ¿cierto?, que dice que va a haber un reglamento que fija lo que tiene que contener ese informe, porque eso le da alguna estabilidad y nos aseguramos de que esto se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Después dice además que podrán ser considerados la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuesto, que me parece que es el uso principal que nosotros aspirábamos que tuviera esto y que no lo tenía porque no estaba considerado así en la ley. También ahí me parece a mí que sería deseable que los legisladores, que al final son los que terminan de modelar la ley de presupuesto, tuvieran a la vista estos informes en el momento preciso. Siempre van a estar disponibles, digamos, en el Banco Integrado de Programas Sociales, pero sería bueno que vinieran adjuntos en algunos apartados de la ley de presupuesto, específicamente cuando dice la glosa que financia tal programa, pudiera venir un resumen del informe con la conexión al resto de la información para que pudieran evaluar cómo está funcionando ese programa y evaluar también la forma en que se focaliza, quiénes son los que están quedando afuera, quiénes son las personas que deberían beneficiarse de este programa y tal vez no lo están haciendo, ¿no? Y finalmente, algo que también enfatizaron las expositoras de Libertad y Desarrollo es la idea de que se entregue información desde el registro de información social, que también me tocó, hay mucha más indirectamente, pero también me tocó verlo y me tocó ser usuario del registro de información social. Yo sé que el registro contiene una cantidad importante de información muy valiosa, con datos administrativos de muy alta calidad, que vienen de distintos ministerios y servicios del Estado, se reúnen ahí, tienen identificados a los beneficiarios de distintos programas sociales, y es una herramienta fundamental para la posible evaluación de los programas sociales. Y lamentablemente, aunque siempre fue el espíritu que quisimos darle al registro, que estos datos estuvieran
la posibilidad de ser accedidos por gente que estuviera evaluando los programas. Nos dimos cuenta que eso no ha pasado y me parece muy relevante que estos datos se disponibilicen para DIPRES, para que DIPRES pueda obtenerlo en la forma que corresponde, es decir, completamente anonimizados, que esos datos no puedan ser, no pueden identificar las personas, ni puede hacerse la ingeniería reversa para identificar las personas, y de esa forma asegurarnos que haya una base de datos rica, disponible, para evaluar programas sociales y para tener una mejor impresión de cuáles son sus resultados y cuáles son sus falencias también en su desarrollo. Y algo que además puede permitir el registro de información social es que uno puede empezar a conectar y hacer seguimiento de las personas de forma completamente anónima, sin saber quiénes son las personas, hacer un seguimiento estadístico de cuáles son las trayectorias que conllevan a ciertos problemas, a ciertos grados de vulnerabilidad, a ciertas vulneraciones también. Y eso ciertamente sería una segunda etapa de desarrollo de nuestras políticas de desarrollo social, si nos permitieran tener programas que se adaptaran a esas trayectorias y pudieran de alguna forma prevenirlas también. Así que por eso considero que este programa, o sea, que este proyecto de ley tiene bastantes cosas rescatables. Creo que tiene cosas que se pueden corregir, que se pueden mejorar, indudablemente, y creo que los legisladores tienen harto que aportar en este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Andrés. Se abre la oportunidad de hacer consulta. Yo quisiera, y pueden intervenir los tres, ¿ustedes creen que con la modificación que se va a hacer al Ministerio, los programas que hoy día existen son los adecuados para dar cuenta a esta nueva realidad y estructura que tiene el Ministerio, o según ustedes debieran implementarse unos programas nuevos, diferentes a los que hoy día tenemos presentes? Sí. Muchas gracias. Andrés tiene la palabra. Algunos programas yo creo que pueden trasladarse casi en forma sin roce, digamos. Por ejemplo, el programa de lo que se llama oportunidades, seguridad y oportunidades, lo que fue crear la ley del ingreso ético familiar. Básicamente ese es un programa que está pensado, fue concebido desde el grupo nuclear, así que puede ser trasladado sin problema. Me parece que hay otros programas que deberían ser adaptados, otros subsistemas, quizás el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, que es un lujo de subsistema que tenemos funcionando, debería incorporar más a la familia. Algo que propusimos hace un tiempo con Silvia Izaguirre del Centro de Estudios Públicos, fue fortalecer, por ejemplo, los programas de habilidades parentales, de modo tal de preocuparnos del niño desde su entorno, desde su familia, desde los adultos más cercanos y más significativos que tiene. Eso podría tener un efecto importante. Estamos seguros que toda la evidencia apunta en esa dirección. Entonces esos programas podrían adecuarse, y también probablemente los programas de adulto mayor, ya que se habló de los adultos mayores, los programas que lleva Senama probablemente se podrían mejorar en el sentido de pensarse desde la familia y desde el ambiente de esa familia y no solo desde el adulto mayor y sus necesidades. María Trinidad o Pilar, ¿quieren complementar, señalar algo? ¿O no están obligadas en todo caso? O sea, solo señalar que yo creo que va a depender precisamente de la evaluación de los programas sociales. No estoy al tanto de cómo ha sido el éxito o la implementación de todos los programas sociales que lleva el Ministerio de Desarrollo Social, pero creo que va a ser fundamental ver si efectivamente está provocando resultados positivos ese programa, y eventualmente podrían haber algunos que podrían desaparecer si es que no tuvieran resultados positivos. O sea, si no está logrando sus objetivos el programa, podría eventualmente desaparecer. Pero creo que depende netamente de la evaluación y de si efectivamente está cumpliendo con los fines originales del programa. Quiero insistir sobre lo mismo. Siempre desde los ministerios se hace una mirada homogénea del país. Y yo tengo la impresión que debe hacerse una diferenciación urbana, rural e incluso por regiones. Entonces mi pregunta es, ¿debieran los actuales programas, que siempre tienen una mirada homogénea, ven el país como si los del campo y la ciudad son iguales, que las regiones son iguales, debieran ustedes considerarse ese tipo de elementos en la implementación de los programas y en esta nueva mirada que va a tener el Ministerio en términos de ver la diferenciación regional, de ver la diferenciación urbana, rural, u otro tipo de diferenciaciones que se pudieran hacer? María Trinidad.
Claro, sí, de todas maneras, como se consideran programas, por ejemplo, con la diferenciación del rango de edad, también es necesario considerar programas de acuerdo, por ejemplo, dónde vive la persona. No es lo mismo que la persona viva en el norte o que viva en el sur del país. Hay un programa que a mí me llamó la atención, que estuve mirando en relación a esto, que es un programa para el autoconsumo de las familias. Es un programa que va dirigido específicamente a las familias que viven en zonas rurales, para que ellos puedan producir sus propios alimentos, y además un nutricionista los acompaña y les dice qué es lo mejor que tienen que comer para que estas personas puedan tener en el fondo los mejores nutrientes para su salud. Ese es un programa que está destinado solo a las familias rurales, porque solamente ahí se puede producir el alimento, y yo creo que tiene en este sentido una buena visión, que pueden existir distintas necesidades dependiendo de dónde tú vives, si tú vives cerca del mar o vives cerca del campo o vives netamente en la ciudad. Entonces, todos estos son factores que yo creo que sí se están considerando, pero que de todas maneras siempre el Ministerio de Desarrollo Social se tiene que mirar a sí mismo y ver en qué puede mejorar. No se puede quedar como esto ya está, esto es lo que está bien, sino que, como decía Pilar, en base a las evaluaciones, ver si está funcionando y ver si es que es necesario nuevos programas en base a la evolución de la sociedad. Andrés, ¿usted quería incorporar? Sí, señor presidente, quiero hacer algunos comentarios. Me parece muy pertinente e importante su pregunta. Creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra política social, pero también en muchas de nuestras políticas que tiene que ver con los despliegues territoriales, es el hecho, como usted decía, que son pensados centralmente, son diseñados centralmente y luego son implementados, ¿cierto?, en los territorios, muchas veces sin mucho retorno de información desde los mismos territorios. Eso indudablemente puede mejorar si mejoran esos flujos de información, pero también es importante y es necesario, y esto es algo que escapa al alcance del Ministerio, solo del Ministerio de Desarrollo Social, es importante contar con un sistema de servicio público donde los servidores públicos sean capaces de hacer este levantamiento de información local, sean capaces de proveer este feedback, y de alguna forma también afectar la forma en que los programas fueron diseñados, que no sea todo un desarrollo solamente centralizado sin toma de decisiones local. Y eso es algo en lo cual, como Estado, yo creo que estamos bien el debe. Es mucho más complejo que solo un problema del Ministerio de Desarrollo Social. Para no monopolizar la palabra, porque tengo otra consulta, no sé acaso quiere alguien intervenir. Diputado Esteban, después intervengo yo entonces. En la misma idea de la que usted planteaba, quizás puede resultar un poco osado, pero que proponerle que desde las regiones que estamos discutiendo este proyecto, desde allí presenten programas, más que usted indicarle, mira, que hay un abanico, adáptenlo, por ejemplo, aparece mucho siempre ese concepto, en todas las políticas que emanan desde el centro. Flexibilizar, aporten, aterrícenlo a la realidad local, pero que sea al revés, que sea la región tanto, el Ceremi-Tante con su equipo, una política muy ciudadana. Este es el programa que queremos a determinada región, que surja desde ahí con nombre y apellido, más bien que vaya dentro de los marcos legales. Y yo creo que eso, porque si no, nos vamos a quedar solo a las buenas intenciones, porque la verdad es que varios de acá, por bastantes años hemos escuchado esto en los distintos gobiernos, que está a la disposición, pero nunca se concreta. Y además después la autoridad política, sometida al X ministro, quien sea, le dice amén nada más, pero no propone, no dice mucho. Solo para que, además de la consulta del diputado Esteban, yo quiero plantearle una inquietud. Por poner un ejemplo, hoy día en el mundo rural, el 90% de la gente yo la defino como habitantes rurales y no como productores agrícolas propiamente tal. Y resulta que todas las políticas, desde el Ministerio de Agricultura, por ser un ejemplo, están orientadas a los productores agrícolas, es decir, a la gente que dispone de una superficie adecuada. Y resulta que el 90% son personas que viven en una casa y en un sitio. Eso es su mundo. Y por consiguiente, a ese segmento poblacional, pocos programas sociales llegan, cuando son justamente los más vulnerables en el sector rural. Solo por poner un ejemplo, que yo soy majadero en insistirlo. Si ustedes no saben, Chile es el principal productor de frambuesas del mundo. Y quienes son los productores de frambuesa son la gente que tiene 100 metros cuadrados en su casa, 200 metros cuadrados en su casa de terreno. Esos son los productores. Y resulta que el Ministerio de Agricultura, ni a través del INDAP, ni a través de los PRODESALES, no los toma en cuenta porque los considera demasiado rasca o muy chiquitito. Entonces no llega ningún programa social para ellos. Y ellos han tenido que implementar la frambuesa por su cuenta, sin apoyo técnico, sin apoyo crediticio, sin apoyo y resulta que si el día de mañana esa gente que se dedica a producir frambuesa
dejara de producir, se van a transformar en un problema social de una tremenda envergadura, porque hoy día lo que ha permitido, por lo menos en la provincia de Linares, que es la capital del mundo, es la producción de frambuesa. No hay lugar en el mundo que se produzca más frambuesa que en la provincia de Linares. Superamos a Rusia, a Croacia y a Polonia, nuestros principales competidores. Y resulta que no ha habido ni un programa de ninguna naturaleza de apoyo a esa gente que descubrió a través del cultivo de la frambuesa que era su posibilidad de existir o de sobrevivir, porque combinan eso con trabajar de temporero, pero el grueso de su ingreso lo generan esos 500 metros cuadrados, esos 1000 metros cuadrados, que es producir frambuesa. Y resulta que no hay. Entonces yo he sido majadero, porque el otro día en la Comisión de Relaciones Exteriores fue la Direcon a exponer diciendo que tenían un método muy revolucionario para incorporar a los productores chilenos a las exportaciones a través de Internet. Y resulta que el 20% de la gente que vive en el campo tiene Internet. Y justamente estos que son los más pobres son los que no tienen Internet. Entonces, todo lo hacemos pensando en el mundo rural, quiero ser bien preciso, pensando en los productores que tienen todo tipo de apoyo, y no pensando en que el 90% de la población que vive en el campo hoy día son habitantes rurales, es decir, es gente que vive en una casa y un sitio. No sé, María Trinidad, Pilar o Andrés. Claro, de todas maneras yo creo que existe una gran desinformación respecto al gobierno central, precisamente por encontrarse en Santiago lejos de la... Perdón que te interrumpa, y por eso que yo creo que es súper importante no seguir teniendo esta mirada homogénea de Chile. Claro. Es decir, que sepamos capaces de ir ahí a la provincia, a la comuna, que son realidades diametralmente distintas, como muy bien lo señalaba el diputado Esteban, que desde las regiones o desde las comunas se pueden impulsar las políticas sociales. Perdón que te haya interrumpido, pero... Claro, sí. Sí, lo que pasa es que existe, claro, cuando la visión es centralizada, uno no puede tener el conocimiento de todas las realidades distintas que se encuentran en el país, y en ese sentido yo considero que es muy relevante esto del levantamiento de información, que sean los mismos, las municipalidades, los delegados regionales, que digan, estas son las realidades, estas son las preocupaciones de nuestras regiones. Nosotros tenemos a estas personas que no pueden producir, no tienen producción agrícola, que producen frambuesas, que sean ellos los que lleven esta información al gobierno central para que se puedan tomar las medidas y también pueden hacer propuestas. Si las mejores propuestas yo creo que precisamente se pueden realizar cuando uno tiene un verdadero conocimiento de la realidad. Claro, uno puede tener muy buenas ideas o puede decir ya, en otros países se realiza de otra manera, pero eso va a funcionar en nuestro país, se adapta a nuestras realidades nacionales. Entonces el conocimiento de la realidad nacional en sus diversas secciones, en el mundo agrícola, en el mundo marítimo, es muy importante. Entonces estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que están realizando, y en ese sentido considero que el gobierno también debería escucharlo y también debería idearse alguna manera en que la información se pueda transmitir de mejor manera. Andrés, perdón, usted quería intervenir también, parece. Sí, señor presidente. Efectivamente, solo reforzar el punto de que tenemos estos puntos ciegos que están en todo el Estado, no solo en el Ministerio de Desarrollo Social, no solo en esta área, digamos. Y que, indudablemente, el flujo de información, la forma de ver estos puntos ciegos es que la gente que los palpa, digamos, los transforme, ¿cierto?, en iniciativas, que es una muy buena idea, por cierto, generar propuestas de programáticas desde la base, no solo generarlas desde la mirada superior. Y ahí eso se nos escapa de nuevo al alcance solo del Ministerio de Desarrollo Social, en la medida en que se traspasen competencias hacia los futuros gobernadores, intendentes, los que reemplazan a los intendentes y al delegado presidencial. Eso debería generar esos flujos de información y debería generar un despliegue del Estado mucho más pertinente y atingente a las zonas específicas. Efectivamente, porque como ustedes señalan, y está señalando usted, Andrés, es decir, el día de mañana cuando comiencen a operar los delegados presidenciales, los intendentes o gobernadores regionales, va a cambiar deberá cambiar, es decir, uno esperaría, entre comillas, que deberá cambiar cómo se impulsan las políticas sociales en el país, porque uno entendería que desde la región debiera encabezarse las políticas sociales y no desde el Ministerio Central. Se ofrece la palabra para alguien que quiera complementar, hacer alguna consulta.
Si fuese así, perdón, diputado Boris. A lo que se refería recién, no sé si con esta figura irá a tener una mirada más regionalista, porque el intendente va a ser el que se va a elegir en la región y tal vez él puede tener una mirada regionalista, pero si va a haber un delegado presidencial, yo no sé. Van a entrar en conflicto tal vez. No sé si irá a lograr ese. ¿Quieren complementar algo usted o no ven en eso una dificultad que tengamos por un lado un delegado presidencial y por otro lado un gobernador? Indudablemente yo creo que eso va a generar un roce, un conflicto. Lo que va a resolver eso es algo que todavía entiendo que está en discusión, que es cierto la ley de traspaso de funciones y de atribuciones. Eso es lo que debería resolver, que ese espacio de conflicto sea lo más pequeño posible y además que exista la posibilidad de que el gobernador regional pueda efectivamente afectar, ¿cierto?, el desarrollo de su región y tener una incidencia efectiva. ¿Algún comentario? Muy bien, yo quisiera una vez más reiterarles nuestro agradecimiento. Creo que ambas exposiciones han sido muy completas, muy ilustrativas. Mis felicitaciones a ambas instituciones. Por lo menos yo hacía tiempo que no veía unas exposiciones tan completas, así que felicitaciones por su aporte a la comisión. Muchas gracias. No por nada, por favor, no hay cosa más bonita que ver gente joven con las ideas tan claras. De verdad, la felicito. ¿Sí? Porque no están en producción. Voy a hacer un esfuerzo. Sí, vamos a preocuparnos. Voy a preocuparme de cuando entre la producción la frambuesa, traerle una cajita a cada uno para que pueda. Acordado. Muy bien, por haberse cumplido los quietos de la sesión, se levanta.